revelado, la impactante verdad detrás de la demanda de mi nuera por la herencia de mi esposo. Doña Rosa estaba en la cocina, el olor a pan recién horneado envolvía cada rincón de la casa. Pero esa sensación de calidez se diluía en sus entrañas, donde una tormenta de dudas y miedos crecía. Su nuera, Paula, se había presentado con papeles en mano, una demanda que desbordaba el amor que había creído compartir con la mujer que consideraba una hija. La herencia de su difunto esposo, un legado de amor y sacrificio, ahora se convertía en un juicio crudo y desgarrador. Él me lo prometió, había dicho Paula con una voz temblorosa, pero desafiante. ¿Qué había pasado con los lazos de familia, con las risas compartidas? La angustia apretaba su pecho, el calor de la cocina no era suficiente para ahogar esa sensación de traición. Las manos de Rosa temblaban mientras amasaba la masa, recordando las noches de celebración en torno a la mesa, cuando todos reían y se contaban historias. Ese era el hogar donde habían construido sus sueños y luchado por un futuro que ahora le era reclamado. Su esposo había trabajado incansablemente en el taller de artesanías, creando un refugio para la familia, y ella, como pilar indomable, había estado a su lado, soportando tormentas y disfrutando de los días soleados. Pero ahora todo ese esfuerzo parecía desvanecerse. Dudar de Paula, cuestionar su amor, era un dolor que nunca había anticipado. Mientras el aroma del pan se entrelazaba con sus pensamientos, la voz de su amiga doña Renata resonaba en su mente. El arte vive, Rosa, incluso si los ojos no lo ven. Se había convertido en un eco constante desde que habían hablado. ¿Acaso su marido había escondido un talento que podría haber mostrado al mundo? La idea le inquietaba, pero a la vez le daba un nuevo propósito. Después de su partida, este legado parecía nublado por la ambición de Paula, pero podría encontrar una manera de recordarlo, de honrar lo que él había sido. Las palabras de su amigo permanecían, la verdadera herencia no es solo material. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión en la casa brotaba como una marea en furia. Rosa sabía que su conversación con Paula no sería fácil, que tendría que enfrentar verdades escondidas y sentimientos heridos. La mirada de Paula, su forma de defender el reclamo, parecía una sombra de lo que había sido su relación. ¿Es que eso es todo lo que mi esposo dejó?, se preguntaba. Sentía como cada palabra, cada reproche, pesaba como un ancla en su corazón. La risa de años atrás resonaba distante, como un eco en un oscuro pasillo, y la verdad de su relación chisporroteaba. ¿Podría su nuera entender que el amor en el hogar era más importante que cualquier papel firmado? Doña Rosa cerró los ojos, respirando hondo, deseando que el aire fresco de la tarde pudiera traer una respuesta. La incertidumbre pesaba, y sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. El ocaso caía sobre la casa, arrojando sombras que parecían susurrar la lucha inminente. Se preguntaba, aturdida, ¿cómo podrían atravesar este desierto de dolor, de incertidumbre? La historia apenas comenzaba a revelarse, y la angustia en el alma de doña Rosa prometía una lucha que iría más allá de los simples legados. El día siguiente, Rosa se despertó con un propósito renovado. La angustia y el desasosiego que había sentido la habían llevado a un camino de reflexión. En vez de dejarse arrastrar por la tormenta emocional, decidió que era el momento de retomar el control de su vida. La casa seguiría siendo un hogar, y el legado de su esposo no podría ser solo un tema de litigio. En su mente, comenzaba a delinear un nuevo rumbo. Mientras preparaba el desayuno, recordó cada objeto que atesoraba de su esposo, los muebles tallados a mano, los cuadros que adornaban las paredes. Cada pieza narraba una historia, un capítulo de amor y dedicación que trascendía lo material. En su mente, comenzaba a visualizar una pequeña exposición que honraría su trabajo y compartiría su talento con la comunidad.
Rosa sabía que esto no era solo una idea romántica, era una estrategia. Un esfuerzo consciente para reivindicar lo que consideraba su herencia real. El legado de su esposo no podía ser reclamado a través de demandas, debía vivirse a través de las historias compartidas y las conexiones humanas que ella podría forjar. Así, comenzó a planificar con meticulosidad lo que pondría en práctica, una exposición que celebrara el arte que tanto había significado en su vida y que, sin duda, había sido ignorado. El siguiente paso era la organización. Sabía que necesitaría apoyo, y entonces se le ocurrió invitar a sus amigas, aquellas que habían compartido risas y lágrimas a lo largo de los años. Se sentó en la mesa de su cocina y escribió un borrador de invitación. Celebremos juntos la memoria de un gran hombre y descubramos el arte que siempre estuvo presente en su corazón, decía, capturando la esencia de su misión. Sin embargo, el desafío era mucho más complejo. No solo debía enfrentar la demanda de Paula, sino también su propia inseguridad. Cada vez que pensaba en la exposición, una voz interna comenzaba a cuestionar su capacidad de llevarlo a cabo. ¿Sería suficiente? ¿La gente realmente se interesaría? Aún así, una chispa de determinación comenzó a arder dentro de ella. No podía permitirse dudar en este momento crucial. Sabía que su esposo la había empujado siempre a ser valiente, y eso era lo que quería honrar. A medida que se acercaba la fecha para formalizar la exposición, Rosa se sintió abrumada. La preparación requería tiempo, trabajo y una atención al detalle que le resultaba agotadora. En cada paso, cavilaba sobre el momento inevitable en que tendría que enfrentarse a Paula nuevamente. ¿Sería capaz de transmitirle lo que realmente significaban todas esas piezas de su vida familiar? O, tal vez, el evento podría ser el escenario de una confrontación. La incertidumbre hizo que su ánimo fluctúe, pero había decidido que el riesgo merecía la pena. Cuando finalmente llegó el día de la exhibición, el corazón de Rosa latía con fuerza. Ella estaba lista para compartir no solo el arte que su esposo había creado, sino también la historia de su amor y resiliencia. Rosa dio un paso en el espacio decorado con esmero, y la multitud comenzó a congregarse, cada rostro reflejando expectativas y curiosidad. En su interior, sabía que había comenzado algo mucho más grande que una simple muestra de artesanía. Lo que estaba en juego eran los valores familiares, el amor y la memoria de un hombre que ella sabía que jamás habría querido que su legado se convirtiera en un campo de batalla, pero, en el fondo de su mente, una sombra persistía. ¿Cómo reaccionaría Paula ante esto? Y, más importante, ¿sería capaz de entender el verdadero valor de lo que Rosa estaba tratando de preservar? El futuro de sus relaciones personales se tambaleaba al borde de lo desconocido, y el aire de tensión era palpable en cada rincón. Mientras la gente comenzaba a murmurar en el evento, Rosa se dio cuenta de que este era solo el inicio de una confrontación personal que determinaría el rumbo de su vida. ¿Lograría hacerle valer a Paula que la herencia más significativa era el amor que habían compartido? Era la pregunta crucial, y el momento de la verdad se acercaba rápidamente. La ceremonia comenzó con un leve murmullo, como un eco de emociones contenidas. Rosa observó a los asistentes, amigos y familiares, todos ellos atraídos no solo por los objetos en exposición, sino también por el simbolismo que cada uno portaba. Había un anhelo palpable de conexión, un deseo de recordar lo que realmente había importado. Pero, en el fondo de su pecho, la incertidumbre seguía latiendo, alimentando su ansiedad. Mientras daba los primeros pasos entre las piezas, se sentía atrapada en un tira y afloja entre el orgullo y el miedo. No podía evitar pensar en Paula, la nuera cuya llegada había cambiado la dinámica familiar. Rosa había querido a Paula, pero la situación actual la había empujado a una fricción que ya no podía ignorar. Su presencia en la exhibición era una posibilidad tan inquietante como necesaria. Un pequeño grupo se acercó a un cuadro que representaba un día soleado en el taller de su esposo. «Mira cómo tiene una luz especial», comentó una amiga. Rosa disfrutó este momento. La calidez de la conversación hacía que el peso del conflicto empezara a desvanecerse un poco. Sin embargo, conforme la noche se deslizaba, el pensamiento de Paula seguía como un eco distante, recordándole que la luz no siempre podría iluminar lo oculto. Decidida a confrontar sus propios temores,
Optó por preparar una charla improvisada, recurriendo a su instinto natural de comunicación. Se dirigió a la multitud, sus manos temblando ligeramente al tomar el micrófono. Esta exhibición no solo celebra el arte de mi esposo, comenzó, sino también las historias que hemos tejido juntos a través de los años. Cada objeto aquí tiene un pedazo de amor, un pedazo de su alma. Su voz, inicialmente titubeante, se volvió más firme a medida que se sumergía en los recuerdos. Habló sobre cómo conoció a su esposo, sobre las noches en que él se sentaba a tallar con una paciencia infinita, y de las risas compartidas entre turnos de trabajo y amor. Esa conexión emocional era lo que pretendía defender, una herencia que iba más allá de lo material. La multitud parecía conmovida, algunos asintieron en silencio, otros se limpiaron una lágrima disimuladamente. Era un alivio ver que la esencia de su esposo resonaba con ellos. Sin embargo, en el rincón de la sala, la mirada de Paula la atravesó como una lanza fría, desbocando su valentía en un instante. Rosa sintió que la confrontación era inevitable, pero en su pecho también sintió un impulso renovado. Los murmullos cesaron cuando Rosa terminó su palabra, y el aplauso resonó cálido, pero el eco de la inseguridad persistía. A pesar de la acogida, sabía que había un camino tortuoso por recorrer. La intersección de amor y legado que ella deseaba proteger no era solo un triunfo personal, era una batalla donde se jugaría el significado mismo de lo que habían construido juntos. Mientras la velada continuaba, Rosa sintió un vacío. Consciente de que la serena calma del evento podría romperse en cualquier momento, decidió que era hora de buscar a Paula. Sus corazones se encontraban a punto de chocar, y ese encuentro la inquietaba, pero sabía que no podía postergarlo. En algún punto de la noche, debía hablar. Antes de que su determinación pudiera flaquear, fortaleció su andar y se dirigió a ella. Las miradas de ambas mujeres no eran solo un cruce de ojos, era un choque de pasiones, realidades y derechos que las habían llevado a este momento. ¿Qué diría? ¿Cómo hallaría las palabras que transmitieran su mensaje sin crear más división? En el instante en que se acercó a Paula, fue como si el universo se hubiera detenido, con la tensión vibrante en el aire. Necesitamos hablar, dijo Rosa, su voz más firme de lo que se sentía. Aquel instante de verdad se tornaba inevitable, y dentro de ella, la voz de su esposo resonaba con fuerza, lo que realmente importa es lo que llevamos en el corazón. Pero, mientras se preparaba para la confrontación, una pregunta ineludible flotaba en su mente: ¿lograría lograr que Paula comprendiera el valor de lo que realmente estaba en juego? La mirada de Paula, enmarcada por el tono sombrío de la sala, evocaba un mar de emociones en Rosa. Había una mezcla de desafío y vulnerabilidad en su expresión. Rosa sintió que cada tropiezo en sus palabras podría desatar un tsunami de resentimientos que, hasta ese momento, había contenido. La tensión estaba servida, y en este cruce de caminos, supo que actuar con discernimiento era crucial. Paula, comenzó, su voz temblorosa aún, pero con determinación creciente: sé que nuestra relación ha sido complicada. Pero en esta noche, lo importante no somos solo tú y yo, sino el legado del hombre que ambos amamos. Paula frunció el ceño, el dolor que atravesaba su mirada era innegable. No se trata solo de eso, Rosa. ¿Acaso no ves que yo estoy aquí también por él? Quiero entender su legado, pero a su manera. No puedes simplemente decidir cuál es el rumbo, ni alejarme de esto. Las palabras impactaron a Rosa, resonaron en sus pensamientos como un eco de la lucha interna que también sentía. La proyección de Paula no era solo conflicto, era un reflejo de sus propios miedos. Para Rosa, era un espejo que desnudaba sus inseguridades, y al mismo tiempo, le ofrecía una ruta hacia una resolución. ¿Qué haría ella si se encontrara en el lugar de Paula? Respiró hondo, calando en su interior. He estado tratando de proteger lo que creo que es su legado, pero reconozco que tal vez he cerrado las puertas sin darme cuenta. Quiero que entiendas que su obra trasciende cualquier cosa material, es un amor vivo que debe ser compartido. ¿Y cómo se supone que haré eso si me siento excluida de su historia? Paula replicó, su voz un susurro intenso. El repentino silencio cargado con preguntas sin respuesta amplificó la inquietud entre ellas. Rosa percibía que el camino hacia una comprensión mutua era pedregoso y doliente.
Sin embargo, se sentía impulsada en ese momento a abrirse, a desnudarse emocionalmente. Me asusta pensar que mi percepción de su legado está siendo cuestionada, pero sé que es igual de importante para ti. Necesito que trabajemos juntas, que elijamos, por él, una narrativa que reconozca nuestras vivencias, nuestro amor. Paula, a medida que escuchaba, dejó caer la rigidez de sus defensas, y los ojos de ambas se encontraron en un punto de vulnerabilidad casi palpable. Era el momento en que las posibilidades emergían en la penumbra, la promesa de sopesar la historia de manera compartida era una chispa que podría encender un cambio. Quizás, vaciló Paula, si comenzamos a dialogar más abiertamente, podríamos encontrar una manera de honrarlo a él y a nosotras. Pero tengo mis reservas. Las comprendo, respondió Rosa. La comprensión era su arma más poderosa. Debo hacer espacio para tus emociones, al igual que tú debes hacer para las mías. Mientras la conversación fluía, Rosa sintió como su propio miedo daba paso a una fuerza renovada. Era un crecimiento inesperado, una autocomprensión que permitía el reconocimiento del valor de su propia historia, mientras tejía la de Paula dentro de ella. Pero a medida que la discusión se tornaba menos tensa, un pensamiento inquietante la atravesaba. ¿Sería lo suficientemente fuerte para manejar las repercusiones si sus emociones rompían la superficie de este delicado acuerdo? Con cada palabra, se levantaba un puerto de esperanza, aunque la tormenta seguía amenazando con romper el horizonte. Hubo un momento de silencio, una pausa donde la posibilidad de reconstruir su relación se sintió más tangible que nunca, pero también un gran peligro en el aire. La posibilidad de que un malentendido diera al traste con todo lo construido, la inquietud giró en su interior. Mientras la noche continuaba, Rosa y Paula miraron hacia el futuro, un futuro peligroso pero lleno de promesas. Pero una pregunta resonaba en la mente de Rosa, implacable: ¿qué podían hacer para mantenerse unidas frente a los tormentosos naufragios del pasado? Era el momento de tomar una decisión, un camino que podría poner todo en juego. Las cartas estaban sobre la mesa, y el destino de su relación colgaba de un hilo. Rosa se sentó de forma inestable en la silla frente a Paula, sintiendo que cada palabra que había intercambiado con ella había sido un paso hacia algo que podría liberarla o condenarla. La tensión aún vibraba en su pecho mientras reflexionaba sobre sus emociones. Había entrado en aquella conversación ansiosa, temerosa de perder a Paula, pero también consciente de que la verdadera batalla era contra su propio miedo a ser impulsiva, a dejar su vulnerabilidad al descubierto. El aire pesado de la sala parecía presionar sobre sus hombros. Se dio cuenta de que tenía que cambiar su enfoque si quería avanzar. Rosa siempre había estado acostumbrada a ser la protectora, la que lidiaba con las emociones de los demás, y en ese proceso, había descuidado sus propios sentimientos. Hacer espacio para la historia de Paula era también, de alguna manera, hacer espacio para la suya. Necesito encontrar un equilibrio, se dijo mentalmente mientras su mirada se mantenía fija en los ojos de Paula. Había una chispa en ellos, una mezcla de desconfianza y deseo de conexión que la impulsó a proseguir. Quiero que reconozcamos a nuestro ser querido juntos, Paula. Esto no es solo un conflicto por la herencia o quien tiene la autoridad para definir su legado. Esto es también acerca de cómo podemos evolucionar en este dolor, opinó con un tono más firme, como si creciera en sabiduría con cada palabra. Paula asintió lentamente, todavía había una distancia entre ellas, pero parecía que se abría una grieta por donde la empatía podía filtrarse. Rosa sintió que su propia valentía comenzaba a tomar forma. La necesidad de entablar un nuevo tipo de relación, donde ambas pudieran ser reflejo y voz de sus propios temores, la invadía. Sintió que el cambio no solo dependía de abrirse a Paula, sino también en comprender la magnitud de sus emociones. Mientras esas nuevas revelaciones brotaban, Rosa comenzó a meditar sobre sus decisiones pasadas. Siempre había actuado de manera protectora, pero ahora entendía cómo su defensa y rigidez podían haber contribuido al distanciamiento que sentía. Es curioso, murmuró casi para sí misma, cómo el miedo a perder puede volvernos tan cerrados. Se dio cuenta de que había aprendido a construir muros en lugar de puentes. Había sido el ancla de su relación, pero eso no había traído seguridad, solo caos. Una imagen mental surgió en su mente, un puente frágil construido sobre un abismo, un lugar para que sus corazones pudieran encontrarse,
pero que se tambaleaba al mínimo empujón. Esa visualización la hizo consciente de que tendría que ser muy intencional si quería evitar que el abismo la tragara a ella y a la relación que estaba intentando reconstituir. Debemos definir juntas qué significa su legado. Quizás podríamos comenzar a crear una serie de actividades, algo que incluya sus pasiones, su forma de amar la vida. Algo que podamos compartir, sugirió, sintiendo que la idea empezaba a tomar forma en su mente. ¿Y si comenzamos a escribir una historia?, respondió Paula, su voz más suave, iluminando un destello de interés. Una narrativa que recoja nuestros recuerdos, nuestras risas, los momentos que compartimos. Al escuchar esa propuesta, Rosa sintió una oleada de esperanza. Era un paso hacia adelante, un indicativo de que el diálogo podía generar una alianza inesperada. Pero, al mismo tiempo, la presión se apoderó de ella. Con cada avance, crecía la incertidumbre sobre cómo manejar la realidad, había tanto que podía salir mal. Hay una parte de mí que no puede evitar pensar en el rechazo, confesó, con la voz en un hilo, haciendo eco de un temor que no había articulado previamente. No sé si seré capaz de soportarlo. Paula la miró, su expresión transformándose en una mezcla de comprensión y desafío. A veces, es necesario arriesgarse para crecer. Solo conociendo nuestras vulnerabilidades podremos llegar a ser más fuertes y construir algo nuevo. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. Estaba asomándose al abismo, lista para arriesgarse. Pero, al mismo tiempo, dándose cuenta de que un paso en falso podría llevarlas nuevamente al caos. No sé qué tan fuerte soy, murmuró, pero estoy dispuesta a intentarlo. Mientras las palabras salían de su boca, entendía que había dos caminos a seguir, uno que podría unirlas o separarlas. Rosa respiró hondo, preparándose para el viaje hacia lo desconocido. El futuro era incierto, pero, al menos, había un futuro por explorar. Y en ese momento, la avidez de querer avanzar eclipsó su temor. Paula le lanzó una mirada intensa, casi como un pacto silencioso. Las decisiones ya no serían solo individuales, sino compartidas. Con cada paso que tomaran juntas, la historia de su relación se reescribía en una línea más profunda y compleja. Mientras la noche se volvía cada vez más silenciosa, Rosa preguntó, ¿cuál es el siguiente paso? La respuesta se sentía gravita, un nuevo capítulo que estaba listo para ser escrito. Pero la inquietud la consumía. ¿Serían capaces de mantener la conexión una vez que las viejas heridas volvieran a abrirse? La primera luz del día se coló por las rendijas de la persiana, transformando el silencio de la habitación en un escenario vibrante. Rosa se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. El compromiso que había acordado con Paula resonaba en su mente como un eco doloroso. Escribir la historia de su ser querido era más que un proyecto, era una verdad que necesitaba ser destapada. Una puerta que podría llevarlas a la reconciliación o a un abismo aún más profundo. La promesa de enfrentar sus miedos la empujó a levantarse de la cama y, con cada paso hacia la cocina, recapacitaba sobre la elección que había hecho. Se sintió una mezcla de vulnerabilidad y valentía. No sería fácil desnudarse emocionalmente en cada palabra que escribieran, pero algo dentro de ella frenaba la voz del autosabotaje. ¿Podría este acto de crear una historia convertirse en un acto de sanación? Mientras preparaba el café, su mente pasó de la idea de las palabras escritas a la realidad de las emociones que tendría que enfrentar. Al instante, el temor a no ser lo suficientemente buena se deslizó en sus pensamientos, intensificando la presión que sentía en el pecho. Pero, a pesar de ello, un impulso interno la empujaba a enfrentar su debilidad. Debía recordar que era un movimiento hacia lo desconocido, donde el rechazo era el riesgo, pero también lo era el crecimiento. Al llegar a la mesa, sacó una libreta que había utilizado en el pasado, cuyas páginas aún desprendían el dulce aroma de sus sueños no realizados. La hacía sentir conectada a todo lo que había anhelado ser. Un gesto simbólico, pensó, mientras el café goteaba en su taza. Era tiempo de empezar a escribir no solo sobre el legado de otro, sino sobre el suyo propio. Decidida, se sentó frente a su computador y comenzó a teclear las primeras frases. La vida se define no solo por los momentos felices, sino por aquellos llenos de dolor y transformación. Esa oración brotó de su mente como un mantra.
Rosa sabía que con cada palabra liberaba algo dentro de su corazón, algo que había estado oculto por años de negación. Mientras escribía, Paula entró en la cocina, observando cómo su nuera luchaba entre la melancolía y la resolución. Se sentó a su lado y, sin palabras, entregó su presencia como un apoyo tácito. La intimidad del momento hizo que Rosa tomara una profunda respiración, como si la energía que las rodeaba las uniera en una burbuja de potenciación mutua. «Te veo», dijo Paula, rompiendo el silencio, y las palabras se sintieron como una conexión en el aire. Rosa se dio cuenta de que compartían un momento de vulnerabilidad. Era un reconocimiento de sus cargas personales, un reflejo de sus deseos de avanzar a pesar del dolor. Ese instante trajo consigo un destello de esperanza, pero la inseguridad seguía al acecho. La línea entre el deseo de compartir y el miedo a ser juzgada era frágil, como la hoja en blanco que esperaba ser escrita por ambas. ¿Podrían realmente exponer el legado de su ser querido sin que las heridas del pasado interfirieran, sin que las antiguas rencillas volvieran a abrirse? Rosa se sintió abrumada al pensar en todas las emociones que podrían surgir. Mientras su mente divagaba, una pregunta creciente emergía: ¿cómo abordarían su dolor compartido sin que eso las arrastrara de nuevo al caos? La historia que estaban a punto de escribir no solo sería un registro de su querido familiar, sino también un mapa de su propia sanación, un viaje que requería valentía. ¿Empezamos?, preguntó Paula, rompiendo el ensueño de Rosa. Su voz estaba llena de determinación y, en ese momento, Rosa comprendió que la necesidad de avanzar no solo recaía en ella. Era un camino que debían caminar juntas, apoyándose mutuamente en cada destello de duda. Mientras juntas comenzaban a llenar las páginas con su historia, Rosa se dio cuenta de que había decidido abrirse. Pero, al mismo tiempo, había un compás de incertidumbre. No solo tenían que escribir la historia de una vida, sino la suya propia, una que podría llevarlas a redescubrirse o separarse. La luz del día se colaba con más fuerza, y Rosa sintió que una sombra se cernía sobre ellas, una sombra que representaba no solo el pasado, sino las decisiones que aún debían tomar. En su pecho latía una pregunta verme: ¿realmente estaban listas para enfrentar la verdad que había sido enterrada, la que definiría su relación para siempre? Se miraron, sabiendo que el siguiente paso sería crucial. Mientras Rosa buscaba las palabras adecuadas, la inquietud la volvió a consumir. ¿Serían capaces de escribir su historia sin que esas heridas volverán a abrirse? En ese instante, un estruendo resonó en su mente, un llamado para descubrir lo que aún no se habían atrevido a enfrentar. La luz de la mañana iluminó el rostro de Rosa, pero en su interior luchaba contra una tormenta emocional. Cada palabra tecleada parecía invocar fantasmas de un pasado que aún pesaba en su corazón. Se dio cuenta de que cada frase no solo documentaba una vida, sino que también funcionaba como un espejo que reflejaba sus propios temores y anhelos. Mientras Paula leía en silencio lo que Rosa había escrito, el ambiente se tornó tenso. Las palabras se sentían cargadas de un significado que desbordaba la mera narrativa. Estaban en juego sus más profundos deseos de reconciliación y, tal vez, de redención. La relación entre ambas, frágil y llena de malentendidos, parecía depender de la forma en que abordarían el legado de su ser querido. Rosa, cada vez que escribes, me doy cuenta de la gran carga que llevas. Tal vez deberías escribir también sobre tus propios sueños, sobre lo que realmente deseas lograr, sugirió Paula suavemente, pero su comentario escaló la ansiedad en el pecho de Rosa. ¿Y si lo escrito no era suficiente? Se había prometido a sí misma dejar de lado sus inseguridades, pero no pudo evitar sentir la presión aplastante de una autoexigencia que la arrastraba hacia el abismo de la duda. Las palabras de Paula resonaban en su mente: tus propios sueños. La idea de explorar sus aspiraciones la aterraba. Rosa había dedicado años a apoyar a otros, dejando que sus deseos se desvanecieran poco a poco. Esa era la verdad. No había tenido tiempo para pensar en lo que realmente quería hacer con su vida, y ahora, al enfrentarse a la historia de otro, se daba cuenta de que había olvidado sus propios capítulos. ¿Qué es lo que realmente deseas escribir, Rosa?, se preguntó en voz alta. La pregunta quedó en el aire, flotando entre ellas como una sentencia. La respuesta se escondía detrás de la maraña de autocrítica y miedo.
Con cada intento de formular una respuesta, sus pensamientos se difuminaban y la frustración aumentaba. No solo se trataba de contar una historia, se trataba de descubrir su voz, una voz que parecía apagada desde hacía años. Mientras luchaba con sus pensamientos, el ruido del teclado se interrumpió. Una parte de ella deseaba renunciar, ocultar nuevamente sus sueños bajo la losa de la duda, pero otro impulso la empujaba hacia adelante. Esto no era solo una historia, era su oportunidad de renacer, de definir quién era realmente. En su mente comenzaban a brotar visiones de lo que podría ser, un viaje de autoconocimiento que iba más allá de los recuerdos ajenos. Necesito un momento, dijo Rosa, levantándose abruptamente de su asiento. Paula la miró con preocupación, pero sabía que era esencial que Rosa confrontara esas emociones. Caminó hacia el pequeño balcón, buscó el aire fresco que azotaba su rostro y le permitió limpiar su mente. Las dudas empezaron a disiparse, dando paso a una reflexión más clara. Al mirar el horizonte, se dio cuenta de que aferrarse al pasado solo la estaba limitando. El deseo de dejar un legado propio la llamaba. Podía escribir no solo sobre aquella vida perdida, sino construir la narración de su futura libertad. Con cada inhalación sintió que su ser cobraba vida, y las ideas comenzaban a afluir. Regresó a la mesa con renovada determinación. Vamos a hacer esto juntas, dijo, y su voz resonaba con un nuevo tono. No solo escribiré sobre el legado de nuestro ser querido, sino también sobre mí. Sobre quién soy, sobre los sueños que dejé de lado. Paula sonrió, reconociendo el cambio en su nuera. Ambas estaban listas para enfrentar sus respectivos mundos, unificando sus historias en una sola narración. Antes de comenzar a escribir, Rosa sintió un escalofrío. ¿Serían capaces de lidiar con lo que eso significaría? ¿Qué parte de su historia tendrían que confrontar y dejar atrás? Sus pensamientos se agitaban, pero un propósito renacía dentro de ella. La búsqueda de la verdad estaba a punto de ser más compleja que cualquier expectativa. Bajo la luz cálida del día, Rosa tenía una revelación. No solo escribirían la historia de su ser querido, estaban en la antesala de un proceso transformador, donde el delicado equilibrio entre confrontar el pasado y buscar su propio futuro se convertiría en un viaje compartido. ¿Estaban verdaderamente preparadas para enfrentar también la verdad de sus propias decisiones? Se miraron, dándose cuenta de que el desafío estaba apenas comenzando. Rosa tomó un respiro profundo y apretó el bolígrafo con fuerza. La oferta de Paula resonaba en su mente, pero ahora se sentía diferente, cargada de significado. Nunca antes se había permitido abrazar sus propios sueños, y esa ausencia había alimentado años de frustración. ¿Qué color tendría su historia, la que siempre había estado oculta detrás del reflejo de otras? Primero, nuestras voces tienen que encontrarse, se dijo a sí misma mientras organizaba los papeles en la mesa. La idea de escribir juntas era fascinante, pero también podía volverse abrumadora. ¿Y si al hacerlo, los fantasmas del pasado de familia venían a interrumpir? ¿Y si sus propias inseguridades se alzaban como sombras en el proceso creativo? Sin embargo, la inquietud era cada vez menor. Rosa se había dado cuenta de que este era un momento crucial. Con cada palabra que cruzaba su mente, la liberación de emociones la empujaba a confrontar lo que había guardado. Esa batalla entre el deseo y la duda comenzaba a transformarse en un impulso crea. Quiero escribir sobre la libertad, proclamó de repente, con una fuerza renovada. Paula levantó la vista, sorprendida pero emocionada. ¿Libertad?, preguntó, animada por la revelación de Rosa. El tono de su voz vibraba con curiosidad. Sí, la libertad de ser yo misma, de reconocer mis sueños, de dar vida a ideas que no ha ocurrido en años. Este proyecto es una oportunidad, no solo para contar la historia de nuestro ser querido, sino para encontrar el camino hacia la mí misma que he olvidado, afirmó Rosa, sintiéndose cada vez más comprometida con sus palabras. Ambas comenzaron a esbozar ideas. En medio de la lluvia de conceptos, emergía una mezcla de memorias, aspiraciones y lecciones aprendidas. No solo se trataba del legado que debían preservar, era también un recorrido hacia la identificación de lo que las había desviado de sus pasiones. A medida que las páginas se llenaban, el diálogo entre ellas florece. Paula aportaba su perspectiva sobre el pasado compartido,
mientras que Rosa compartía fragmentos de anhelos que habían permanecido relegados. La sinergia se sentía liberadora, cada una arrastraba a la otra hacia el redescubrimiento. Sin embargo, en medio de la emoción, un temor persistente asomó: ¿cómo reaccionarían sus familiares si se topaban con sus verdaderos deseos y miedos? Pensar en la reacción de otros hacía que Rosa dudara de si realmente podía ser honesta, tanto en su escritura como en su vida. ¿Qué pasaría si no les gusta lo que escribimos? ¿Y si descubren cosas que preferirían seguir ignorando?, preguntó Rosa, una sombra de inseguridad cruzando su rostro. ¿Y si en vez de temer la reacción, nos enfocamos en la verdad que estamos construyendo? La autenticidad es poderosa, Rosa. A veces, confrontar lo que hemos ocultado puede abrir caminos nuevos, incluso en nuestras relaciones, sugirió Paula. Las palabras de su nuera saturaron el aire, urgentes como un susurro en la tormenta. Sin embargo, Rosa sintió un escalofrío al imaginar cómo podrían destruir los lazos ya frágiles de su familia. ¿Podría realmente equilibrar su verdad con el legado familiar que representaban? Era un dilema que la encaraba con más fuerza que nunca. Con el corazón latiendo en su pecho, sintió que el tiempo corría. No solo se trataba de la historia de un ser querido, era la suya. Rosa desvió la mirada hacia el papel, donde su historia y su futuro se estaban formando entre líneas. La decisión de seguir adelante o retroceder era un abismo que debía enfrentar. Con un gesto resolutivo, tomó el bolígrafo nuevamente y miró a Paula, decidida. Hay algo más que debemos hablar. Mientras su mente formulaba las palabras, el reto de desentrañar cada una de sus verdades personales se convertía en un viaje inminente, donde la revelación podía cambiarlo todo. ¿Sería capaz de soportar el peso que eso conllevaba? La presión aumentaba, pero había un nuevo fuego en su interior, un impulso que apenas comenzaba a vislumbrarse. Rosa sintió cómo sus palabras pendían en el aire, como si un velo pesado las oprimiera. La búsqueda de su propia verdad se había vuelto urgente. Sobre la historia de nuestra familia, hay cosas que necesitamos discutir, Paula. Secretos que nos han mantenido atadas a un relato que ya no queremos seguir, comenzó a decir, la voz temblorosa pero firme. Cada sílaba le costaba, como si estuviera desnudando su alma ante un espejo. Paula, con la mirada atenta y el bolígrafo suspendido, la alentó a seguir. Adelante. Esto es parte de nuestro proceso, dijo, consciente de la valentía que requería desentrañar lo escondido. Mi padre, él era un hombre complicado. Siempre exigente, pero con un lado vulnerable que nunca mostró. Su vida estuvo marcada por decisiones erróneas que llevaron a consecuciones desafortunadas. Nos enseñó que el éxito era más importante que cualquier otro valor, incluso el amor, explicó Rosa. Recordar aquellos momentos le producía una mezcla de ira y tristeza. Era un viaje doloroso confrontar las expectativas que la precedieron. Yo crecí buscando su aprobación, pensando que debía seguir su camino, incluso si no quería. Eso me dejó atrapada en decisiones que fueron más convenientes que auténticas, continuó, sintiéndose más ligera mientras dejaba caer esa carga, como si los hilos que la mantenían unida al pasado se desvanecieran poco a poco. ¿Y sientes que esto ha impactado nuestra familia hoy?, preguntó Paula, ansiosa por entender la conexión. Mis elecciones siempre fueron una balanza entre lo que quería y lo que se esperaba de mí. He sido una figura que se sometía a los deseos ajenos, incluido el tuyo en muchas ocasiones. La escritura es mi oportunidad de liberarme de esas cadenas, de forjar mi propia narrativa, respondió Rosa. Este proceso no solo significaba escribir, era un acto de transformación. A través de sus reflexiones, Rosa comprendió que para avanzar tenía que aceptar su historia, con todo y los trozos desgastados que le causaron lágrimas. Esa aceptación la habilitaría para contar no solo los errores, sino también los momentos llenos de color que habían decorado la vida de su familia. Mientras ambas hablaban, el sol comenzaba a ocultarse. La luz que se filtraba a través de la ventana daba un brillo cálido a la habitación, reflejando el crecimiento personal que Rosa experimentaba. Todo en ella se encontraba en ebullición, como si su esencia fuera parte de una obra en constante creación. A cada instante de sinceridad, estaba desmantelando el miedo que la había paralizado durante años. Paula, sintiendo la magnitud de lo que Rosa compartía, comenzó a abrirse también.
Es curioso cómo cargamos con estas expectativas de las generaciones pasadas. Yo también he sentido la presión de vivir de acuerdo a lo que se espera de mí, confesó. Esa conexión entre ambas creaba un tejido de comprensión que las unía, y Rosa sintió una nueva complicidad que le llenaba de gratitud. Si esa presión nos ha mantenido a todas atrasadas, quizás podamos encontrar la fuerza juntas para romper el ciclo. ¿Qué tal si tu voz, junto a la mía, comienza a silenciar los ecos que hemos heredado?, propuso Paula, gesticulando con emoción. La idea comenzó a germinar en la mente de Rosa, pero el susto se instaló de inmediato. Aquí se encontraba en un punto decisivo. La sinceridad podría abrir heridas no sanadas que preferiría olvidar. La historia que ambas decidieran contar afectaría a todos alrededor de ellas. Su voz se quebró en un susurro. Podríamos estar arriesgando más de lo que imaginamos. El sonido de la puerta dando un golpe con el viento la despertó de sus pensamientos y la llevó a la realidad. Rosa sabía que lo que se avecinaba era una prueba, un desafío que podía convertir no solo su vida, sino también sus relaciones. Mientras la noche caía, su determinación emergía de las sombras. Si vamos a hacer esto, quiero que lo hagamos con verdad total. Desde el corazón, declaró, tomando un respiro profundo. Mientras Paula sentía un nuevo camino. Se abría ante ellas, pero también una incertidumbre palpable. Rosa se dio cuenta de que cada paso hacia adelante requeriría más que valor. Era un viaje que prometía desenterrar no solo sus historias, sino también las de su familia, lo que podría restaurar o destruir lo que conocían. ¿Estás lista para lo que venga?, preguntó Paula, con un brillo en los ojos que recordaba más a una chispa de desafío que a una simple pregunta. Listas, respondió Rosa, mientras la ira y la emoción comenzaban a reemplazar su miedo. Sin embargo, como si el universo decidiera colocar sus obstáculos, el sonido del teléfono interrumpió el momento, haciéndola saltar. Esta llamada podría ser la respuesta que había estado esperando, o el primer paso hacia un abismo del que no podría retornar. Rosa tomó el teléfono con manos temblorosas, la incertidumbre palpando su piel. Al descolgar, la voz del abogado de su difunto esposo resonó en la línea. Señora Rosa, tenemos noticias sobre la demanda de su nuera. En ese instante, cada emoción acumulada de meses de angustia, incertidumbre y deseo de paz se intensificó. La angustia era un peso en su pecho, pero la determinación había cultivado una semilla de fortaleza en su interior. Se giró hacia Paula, quien la observaba con ansiedad. Estoy escuchando, respondió con voz firme, consciente de que este podría ser el momento decisivo. La voz del abogado continuó, exponiendo detalles sobre la situación legal y las posibles salidas. Rosa escuchó con atención, absorbiendo cada palabra, analizando las opciones que se brindaban. El miedo a la confrontación se transformaba gradualmente en una oportunidad para resolver los desencuentros. Así, el despacho legal le proporcionaría las herramientas necesarias para defender lo que realmente importaba, el legado emocional y el amor que habían compartido como familia. A medida que la conversación avanzaba, Rosa se sintió cada vez más segura de que había tomado el camino correcto al decidir compartir aquel proyecto con Paula. Las palabras de su abogado resonaban en su mente: no se trata solo de las posesiones materiales, sino de lo que cada uno de ustedes representa en la historia que su marido ayudó a construir. Rosa sintió que las piezas empezaban a encajar. Esa noche se convertiría en un punto de inflexión, no solo restauraría sus relaciones, sino que también reafirmaría quién era y lo que valoraba realmente. Terminó la llamada con un renovado sentido de propósito. Paula, necesitamos redefinir qué significa esta herencia. La fuerza de nuestro legado no puede ser un campo de batalla. Debe ser una celebración de quién era y de lo que dejó detrás, declaró Rosa, sintiendo que su voz se alzaba con la fuerza de sus convicciones. Paula la miró, los ojos llenos de confusión y fe. ¿Y cómo hacemos esto juntas?, preguntó, reconociendo que había una línea delgada entre el pasado y el presente, una que necesitarían cruzar juntas. Rosa sintió que había llegado a ese punto decisivo donde ambas tendrían que enfrentarse a sus miedos compartidos. Comencemos a escribir nuestra historia, Paula. Textos donde ambos podamos expresar lo que nuestra relación realmente significó. No solo lo que éramos, sino lo que podemos llegar a ser, sugirió, sintiendo como cada palabra pronunciada la acercaba a una resolución.
La idea de establecer un espacio seguro para que ambas compartieran sus pensamientos resultó liberadora. En lugar de una lucha, comenzaban a construir un puente entre sus corazones. A medida que se sentaron juntas, las páginas en blanco comenzaron a llenarse. Mientras escribían, el ambiente se tornó sagrado y rebelde al mismo tiempo. Cada palabra revelaba las tensiones, los anhelos y la esperanza de una nueva narrativa familiar. Los días pasaron, y cada encuentro les permitió desentrañar no solo el legado de su ser querido, sino también sus propias historias olvidadas. Entre risas y lágrimas, la escritura se convirtió en un reflejo de su transformación. Rosa redescubría su voz mientras se sumergía en sus propios sueños, se adentraba en sus anhelos de abrir un taller donde pudiera enseñar el arte que había amado toda su vida. Finalmente, permitirse ser vulnerable se convirtió en un empoderamiento. Una tarde, mientras revisaban las páginas escritas, Paula se volvió hacia Rosa. «Esto se siente bien, Rosa. Liberador. Nos hemos dado cuenta de que, a pesar de nuestras diferencias, podemos crear algo que honre su memoria y nuestras propias vidas», dijo con una voz llena de gratitud. Rosa sonrió, sintiéndose completa en un sentido que nunca había experimentado. Este proceso no solo restauró su relación con Paula, sino que también le permitió encontrar su propósito. Sabía que la confianza que habían cimentado era más fuerte que cualquier desafío que podrían enfrentar. Con el tiempo, su exposición se convirtió en un evento que abarcaría no solo los momentos de creación de su esposo, sino también el viaje de su propia superación personal. La comunidad respondió con calidez y amor. Lo que había comenzado como una contienda se transformó en una celebración del arte, la familia y el amor compartido. El día de la exposición, mientras se alzaban los murmullos de admiración, Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. Había alcanzado no solo la calma después de la tormenta, sino una apreciación genuina de quién era. Ya no era solo la esposa de un hombre talentoso, era una artista, una creadora de su propio destino. Paula se acercó y le dio la mano, y como si fuera un pacto silencioso, ambas vendieron la primera obra juntas. Finalmente, se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron un verdadero entendimiento. Lo que comenzó con incertidumbre se había transformado en la realización de que la historia de un legado no era solo un camino a recorrer, sino la construcción de una nueva historia que compartían, repleta de amor y logros. Rosa había conquistado un nuevo capítulo en su vida, sintiéndose con una confianza sólida y una competencia reconocida. Su necesidad de validación se transformó en un sentido de pertenencia y reconocimiento que jamás había imaginado. Este viaje de sanación se había convertido en un legado real, donde el verdadero valor no solo era la herencia material que su esposo había dejado, sino el amor y las historias que continuaban entrelazándose a través del arte y la conexión familiar. Al concluir su historia, una realización clara la llenó. Había logrado no solo superar la tormenta, sino que también había alcanzado una paz interna a la que había aspirado durante tanto tiempo. Rosa miró a su alrededor, se sintió orgullosa, sin arrogancia, consciente de que el verdadero éxito consistía en la capacidad de enfrentarse a uno mismo y a los demás con autenticidad. La luz iluminaba su hogar de una manera que nunca había experimentado, reflejando que la verdadera herencia no era solo lo que se dejaba atrás, sino lo que se creaba cada día. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación como la de Rosa. Así que, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Déjenos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a compartir más relatos inspiradores. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final lleno de esperanza. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. La transformación está aquí, y es solo el comienzo.